Las primeras civilizaciones. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. En este nuevo video les traigo el surgimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad. Prepárense para un nuevo capítulo histórico sobre agricultura, ciudades, poder, conquistas y muchas cosas más. Comencemos. Contexto. Conforme la humanidad se iba desarrollando y descubriendo nuevas formas de trabajar la tierra, fue aumentando en número. Los asentamientos crecieron en tamaño, dando paso a las ciudades. El trabajo se volvió cada vez más especializado y luego inventaron la metalurgia. Más tarde surgieron las primeras civilizaciones de la humanidad. Pero, ¿qué es civilización? Denominamos civilización a una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que cuenta con algunos elementos tales como organización en torno a ciudades, conformación de una sociedad estratificada, existencia de un poder político centralizado, uso de un sistema de escritura y/o contabilidad. Fue así como surgieron las civilizaciones prístinas o primarias en Asia y en África. Entre los ríos Tigris y Éufrates surgió la civilización sumeria. A orillas del río Nilo surgió la civilización egipcia. En la cuenca del río Indo, la civilización del Valle del Indo. Junto al río Amarillo nació la civilización china. Surgimiento. El surgimiento y existencia de una civilización es posible siempre y cuando se cuente con una base alimenticia suficiente para sostener a un gran número de habitantes. Se requirió entonces una agricultura de gran rendimiento y una ganadería bien desarrollada. Civilizaciones del cercano Oriente. Civilización sumeria. En Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió la primera civilización de la historia, los sumerios. Las principales ciudades sumerias fueron Ur, Uruk, Kish, Lagash y Umma. Organización política. Cada ciudad era un estado. Contaba con una autoridad máxima que era el rey, el cual ejercía su poder en representación de los dioses, controlaba las tierras y el comercio, así como también a los habitantes. Religión. Los sumerios eran politeístas, creían en muchos dioses. Los más importantes eran el dios del cielo An, la diosa de la tierra Ki, el dios del aire Enlil y Enki, dios del agua. Los templos religiosos recibían el nombre de Sigurat y se encontraban por lo general en el centro de la ciudad. Organización social. Era jerárquica y estratificada. En la cima se encontraba el rey. Le seguían los sacerdotes y jefes militares. Más abajo estaban los funcionarios de alto nivel, comerciantes y funcionarios menores. En la parte baja se encontraban los artesanos, campesinos y finalmente los esclavos. Desarrollo cultural. Algo muy importante de los sumerios fue el gran desarrollo cultural que alcanzaron. Lograron una organización política centralizada. Su escritura cuneiforme fue la primera en la historia humana y contaba con 700 signos. En astronomía descubrieron 5 planetas y tenían un calendario lunar de 12 meses. Crearon el primer código de leyes de la humanidad, conocido como el Código de Hammurabi. Su matemática fue muy desarrollada y crearon el sistema sexagesimal,
utilizado hoy en día por todos nosotros para medir el tiempo. Inventaron la rueda, la cual empleaban para las carretas y carros de combate. Por último, crearon un sofisticado sistema de regadío, el cual se vio representado en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. La civilización egipcia. La civilización del antiguo Egipto fue la primera del continente africano. Surgió en torno al río Nilo, en una región desértica, gracias a sus inundaciones anuales que proporcionaban el agua y el fértil limo, un barro fertilizante. Egipto se desarrolló en 2 zonas geográficas: el Bajo Egipto en el delta del río, cerca de la desembocadura en el mar Mediterráneo, y el Alto Egipto más al sur. Organización política. Era de tipo centralizada, bajo el poder absoluto del faraón, similar a un rey. Era la máxima autoridad. Cumplía las funciones como jefe de gobierno, jefe del ejército y jefe religioso. Era un dios hecho hombre. Organización social. La sociedad egipcia tenía un enorme grado de jerarquización y estratificación. A la cabeza se encontraba el faraón, un dios vivo. Bajo él estaba la nobleza que compartía lugar con los sacerdotes. Le seguían los soldados. Más abajo se encontraban los escribas, funcionarios encargados de escribir, una de las tareas más importantes dentro del imperio egipcio. Le seguían los comerciantes y los artesanos. Estos últimos eran de vital importancia, pues estaban a cargo de la construcción de los enormes templos y monumentos para el faraón y los sacerdotes. En la base de la pirámide estaban los campesinos. Finalmente estaban los esclavos, encargados de hacer diversas tareas por todo el imperio. Economía. La principal actividad económica de los egipcios fue su agricultura, en especial la producción de cereales, tales como el trigo y la cebada. De sus excedentes se generó un importante comercio, donde también destacó la exportación de papiro y lino, una tela ligera muy requerida en otros lugares. Religión. Los egipcios eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Entre todos sus dioses, el más importante era Ra, el dios del sol, creador de la naturaleza, de la humanidad y a quien se le atribuía la vida. Por lo tanto, se le rendía gran culto. Otras divinidades de gran importancia eran Osiris, Isis y Horus. Cultura. Su sistema de escritura era la escritura jeroglífica, el cual es un complejo sistema de signos. Los escribas eran los encargados de registrar todo lo que ocurría en el imperio a través de este sistema. Su arte era muy distinto al nuestro. Las imágenes se representaban con criterio jerárquico. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que el de los súbditos o de sus enemigos. La arquitectura estaba enfocada principalmente a la religión y era mega monumental. Las manifestaciones más espléndidas aún existen, las famosas pirámides. Las 3 más importantes fueron hechas para los faraones Keops, Kefren y Miserino.
La matemática también fue una parte muy importante de esta civilización. Gracias a ella realizaron enormes obras hidráulicas y de ingeniería. La ciencia. Ellos contaban con un calendario de 365 días con 12 meses, de 30 días cada mes, más 5 días adicionales. También desarrollaron la medicina y un amplio conocimiento del cuerpo humano.